Antes de sumergirnos en uno de los testimonios más impactantes jamás revelados en la historia del rock, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar un me gusta si disfrutas de los reportajes profundos, exclusivos y llenos de datos inéditos. Comparte este video con quienes aman la música, el periodismo de investigación y las historias ocultas detrás de los grandes íconos. Tu apoyo ayuda a mantener viva la pasión por el análisis riguroso, la narración honesta y la búsqueda de la verdad. Ahora sí, prepárate, porque lo que estás a punto de leer cambiará para siempre tu visión sobre AC/DC. A sus 78 años, Brian Johnson ha vivido lo suficiente como para conocer los secretos más luminosos y también los más oscuros de la historia del rock. Pero jamás, en casi 5 décadas de carrera, había pronunciado palabra alguna sobre el episodio que hoy decide sacar a la luz. Para muchos, Phil Rudd, el batería emblemático de AC/DC, fue siempre una figura enigmática, silencioso, impenetrable, disciplinado hasta parecer una máquina de precisión. Pero para Brian, ese silencio siempre escondió algo más profundo, algo que durante años prefirió no enfrentar. Sin embargo, el tiempo, la edad y la necesidad casi existencial de redención lo han llevado finalmente a romper ese voto tácito de silencio, que durante décadas mantuvo intacto. Todo comenzó, según él, una noche fría en Melbourne, muchos años antes de que los escándalos legales de Rudd se hicieran públicos. Brian insiste en que ese episodio no tiene nada que ver con lo que el mundo ya conoce: arrestos, drogas, amenazas o los turbulentos años del baterista. No, él habla de algo más antiguo, más personal, y como él mismo lo describió, más oscuro que cualquier pecado del rock and roll. Esa noche específica, que durante décadas se negó incluso a recordar, marcó un antes y un después dentro de la banda, aunque nadie de afuera pudiera notarlo. Johnson lo relata con una precisión quirúrgica, como si cada detalle hubiera permanecido congelado en su memoria, esperando ser liberado. Dijo que aquella velada, AC/DC, ya había terminado una de sus maratónicas sesiones de grabación. La banda era conocida por su disciplina casi militar en el estudio. Repeticiones interminables, exigencia absoluta, un sonido tan puro que rozaba la obsesión. Angus y Malcolm, como siempre, eran guardianes severos de esa perfección sonora. Brian recuerda haberse sentido agotado, casi febril, pero satisfecho. Lo que no sabía era que minutos después, su mundo cambiaría para siempre. Al finalizar la grabación, Brian salió del estudio para tomar aire. El silencio del pasillo contrastaba brutalmente con la potencia descomunal que minutos antes había llenado el ambiente. Entonces escuchó un ruido metálico, un golpe seco que no correspondía a nada normal a esa hora. Pensó que sería uno de los técnicos, quizá un asistente despistado. Pero cuando se acercó a la sala contigua, la puerta estaba apenas entreabierta, y de su interior provenía una luz tenue y parpadeante. Johnson dudó por un instante. No quería entrometerme, explica. Pero algo dentro de él, quizá una alarma interna, quizá un presentimiento, lo empujó a dar un paso adelante. Cuando abrió la puerta, encontró a Phil Rudd solo, sentado en el suelo, rodeado de papeles, fotografías y una caja metálica cerrada con un candado antiguo. Lo que vio no era simplemente el baterista en un mal momento, era algo más. Phil temblaba. Sus manos, aquellas mismas manos capaces de marcar el ritmo más firme de la historia del hard rock, se movían con una inestabilidad que Brian jamás había presenciado. Phil levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos, pero no por cansancio ni por drogas, como algunos podrían suponer. Era algo más cercano al pánico. «No puedes estar aquí», dijo con voz quebrada. Pero ya era tarde. Brian había visto suficiente para entender que aquello no era un drama pasajero. Había miedo real, un miedo primitivo, casi infantil, que no se puede fingir. Johnson se arrodilló lentamente,
tratando de no provocar a su compañero. Fue entonces cuando vio el contenido del primer papel en el suelo. No era una letra de canción, ni una nota de producción, ni un calendario de giras. Era una carta vieja, muy vieja. El papel amarillento parecía llevar años escondido. La fecha escrita en la esquina superior era suficiente para iluminar la gravedad de lo que estaba leyendo. Era anterior incluso al ingreso de Phil en ACD. Phil intentó arrancarle el papel de las manos, pero Brian lo retuvo con firmeza. «¿Qué es esto?», preguntó. Y lo que recibió como respuesta fue uno de los silencios más pesados que recuerda en su vida. Un silencio que decía más que cualquier confesión. Phil, con un susurro apenas audible, dijo: «Prométeme que esto no saldrá de esta habitación». Durante más de 40 años, Brian cumplió esa promesa. Una promesa nacida del shock de la lealtad profesional y de ese extraño código entre músicos que comparten escenarios, peligros y un estilo de vida donde la confianza es más valiosa que el oro. ¿Pero qué contenía esa carta? Ahí es donde el relato de Johnson se vuelve aún más desconcertante. Sin revelar todavía todos los detalles que prometió contar a lo largo de los 3 capítulos completos de este testimonio. Sí dejó entrever que la carta estaba relacionada con un hecho ocurrido cuando Phil no tenía ni 20 años. Un hecho que él había logrado esconder de la prensa, de los fans y durante mucho tiempo, incluso de los propios miembros de AC/DC. Según Brian, lo que leyó esa noche lo dejó paralizado. Había nombres, fechas y, sobre todo, una descripción de un suceso que Phil había jurado no volver a mencionar jamás. Más escalofriante aún era la manera en que la carta terminaba, con una advertencia escrita a mano que decía: «Si esto sale a la luz, no habrá vuelta atrás». Johnson describe que, tras leerla, sintió como algo en él se quebraba. No sabía si era compasión, miedo o simplemente el peso de la responsabilidad. Pero entendió al instante que Phil había cargado con aquello completamente solo durante años. Una culpa silenciosa, como una sombra constante detrás de su aparente calma. Brian ayudó a Phil a recoger los papeles. Cerró la caja metálica y lo acompañó fuera de la sala sin decir una palabra más. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Ambos sabían que algo entre ellos había cambiado para siempre, aunque jamás lo verbalizaron. Angus y Malcolm notaron meses después cierta tensión entre ellos, pero ninguno se atrevió a preguntar. En el mundo de ACDs, las cosas no se hablan, se sobreentienden. A lo largo de los años, Brian vio a Phil hundirse, levantarse, volverse a hundir, y siempre cargar un peso invisible que nadie más lograba descifrar. Él era el único que sabía la razón. Y por eso, durante décadas, calló. Pero todo cambió en 2024, cuando Phil, en una de sus últimas conversaciones privadas con Brian, le dijo una frase que lo persiguió durante todo un año. «Si un día crees que es necesario que el mundo lo sepa, hazlo. Yo ya no tengo fuerzas para cargarlo solo». Esa frase, según Johnson, fue el permiso tácito que necesitaba. Y ahora, a sus 78 años, siente que ha llegado el momento. Termina con una revelación parcial pero devastadora. Lo que Phil Rudd ocultó no es simplemente un error del pasado. Es algo que, según Brian, podría reescribir por completo la percepción mundial sobre uno de los bateristas más influyentes del rock. Brian Johnson nunca pensó que, después de aquella noche en Melbourne, su vida entera quedaría marcada por el peso de un secreto que no le pertenecía. Durante décadas, evitó pensar en ello, como si su memoria estuviera programada para encerrar todo en un compartimento hermético del que jamás volvería a escapar nada. Pero el destino, o quizá la culpa acumulada, decidió que no podía continuar así. De esta revelación comienza varios años después de aquel episodio inicial. AC/DC estaba en plena gira, cambiando de ciudad cada 2 días, viviendo entre aviones privados, camerinos fríos y hoteles de lujo que nunca llegaban a sentir como hogar. Sin embargo, a pesar de la rutina frenética de la banda,
Brian no pudo olvidar la visión de Phil arrodillado en aquella habitación, con la caja metálica entre sus manos temblorosas. Esa imagen lo perseguía como un eco constante cada vez que lo veía tocar la batería. ¿Por qué? Aunque Phil cumplía con su rol sobre el escenario. Implacable, sólido como una roca, preciso como un metrónomo humano. Sus ojos hablaban un idioma distinto. Había noches en las que su mirada parecía vacía, otras en las que parecía temer que un solo fallo pudiera abrir una grieta capaz de dejar escapar lo que llevaba tantos años ocultando. Pero fue recién en 2013, casi 3 décadas después de aquella primera noche, cuando Brian volvió a ver la caja metálica. Y ahí comenzó la verdadera pesadilla. Estaban en Nueva Zelanda, país natal de Phil. La banda había terminado una de las actuaciones más intensas de la gira. Después de la cena, Brian se retiró temprano a su habitación, agotado. Se estaba preparando para dormir cuando escuchó un golpe seco en la puerta. Era Phil, y en sus manos llevaba nuevamente la caja. «Necesito hablar contigo», dijo con un tono tan grave que Brian sintió como algo en su pecho se contraía. Phil entró, cerró con llave y se sentó frente a él como si estuviera a punto de confesar un crimen. La caja cayó sobre la mesa con un ruido metálico que cortó el aire. «Tienes que saberlo todo», murmuró. «Si algo me pasa, tú debes ser quien lo cuente». Brian, desconcertado, trató de calmarlo. Pero Phil no estaba en un estado normal. Sus manos temblaban. El sudor le resbalaba por la frente. Parecía haber llorado. Y por primera vez en su vida, Brian Johnson sintió miedo real de lo que estaba a punto de escuchar. Phil sacó una llave diminuta de su bolsillo y abrió el candado. El chirrido de la caja al abrirse sonó como una tumba antigua volviendo a la vida. Dentro había 3 objetos principales. La carta amarillenta que Brian había visto años atrás. Unas fotografías antiguas, en blanco y negro, claramente tomadas con una cámara analógica barata. Un cuaderno de notas con varias páginas arrancadas. Phil apoyó una mano en la caja, como si necesitara contener su propio temblor, y dijo: «Esta es la parte que nunca quise que nadie viera». La carta completa. La verdad sobre el origen del miedo. Brian tomó la carta. Esta vez, Phil no intentó detenerlo. El documento estaba desgastado, con bordes rotos, y la tinta comenzaba a desvanecerse. Pero el contenido era brutalmente claro. La carta estaba escrita por el hermano mayor de Phil, un hombre del que la prensa jamás había hablado. Según Phil, ese hombre había desaparecido misteriosamente a finales de los años 70, justo cuando el futuro baterista estaba intentando abrirse camino en la música. Oficialmente, su desaparición se atribuyó a una decisión voluntaria. Se fue a buscar trabajo a otro país, según el relato familiar. Pero la carta contaba otra historia. Brian leyó, con el corazón acelerado, el primer párrafo. «Phil, lo que pasó aquella noche debe quedarse entre nosotros. Nadie puede saberlo. Si alguien lo descubre, no solo arruinará tu vida, nos destruirá a todos». La carta continuaba describiendo un suceso ocurrido en una finca rural, propiedad de un pariente lejano. Según el texto, Phil y su hermano se habían visto involucrados en un accidente del que nunca se informó a las autoridades. Un accidente que, por la crudeza de los detalles, parecía más un episodio de violencia extrema que algo involuntario. Brian sintió náuseas cuando llegó al final de la carta. La última frase estaba subrayada con rabia. «Si esto sale a la luz, yo asumiré toda la culpa, pero tú debes seguir como si nada hubiera pasado». La carta terminaba ahí. La mano de Phil estaba cubierta de sudor frío. Lo más perturbador no era la carta, eran las fotografías. Al tomarlas, Brian sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las imágenes eran borrosas, tomadas de noche, a poca distancia. Se veía una estructura de madera, algo parecido a un cobertizo o galpón. En otra foto, se veía una pala clavada en la tierra. Y en la última, una silueta humana envuelta en una manta, tendida sobre el suelo. La fecha que aparecía impresa en una esquina correspondía al año 1974. Brian levantó la mirada, horrorizado. «¿Qué es esto, Phil? ¿Qué pasó realmente?»
Phil respiró profundamente. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. No fue un accidente. Y esas 4 palabras abrieron un abismo que Brian jamás había considerado. Phil pasó al siguiente objeto, el cuaderno. Casi todas las páginas habían sido arrancadas, muchas de ellas quemadas en los bordes, como si alguien hubiera intentado destruir el contenido. Solo quedaban 5 páginas. En ellas, el hermano de Phil describía una serie de episodios inquietantes. Peleas familiares, amenazas, deudas con gente peligrosa en Oakland y finalmente, la noche del accidente. Pero hay un fragmento que Brian nunca olvidaría. Phil no debía estar ahí. Él solo intentaba defenderme. Pero cuando el hombre cayó, ya no había vuelta atrás. Ese detalle lo cambió todo. Brian comenzó a entender. Aquella figura envuelta en una manta en las fotografías no era un familiar ni un amigo. Era un desconocido. Alguien que, según el diario, había acosado a la familia de Phil y había llegado armado a la finca. Lo que ocurrió después, según las notas, fue un forcejeo que terminó en tragedia. El hermano asumió la culpa. Phil guardó silencio para siempre, y el resto lo borró la familia con el paso del tiempo. La verdadera oscuridad no fue la muerte, sino la desaparición. Pero había algo aún más inquietante. Brian se dio cuenta cuando leyó la última página del diario. No podemos dejarlo aquí. Nadie debe encontrarlo. El hermano describía con frialdad cómo se deshicieron del cuerpo y cómo limpiaron la escena. El hecho nunca fue reportado. Nunca hubo investigación policial. Nunca se supo nada del hombre desaparecido. Y ahí estaba el verdadero secreto oscuro. Phil Rudd, en su adolescencia, se vio envuelto en un hecho que la ley jamás conoció. No se trataba solo de violencia. No se trataba solo de culpa. Se trataba de un crimen que nunca fue descubierto. La ruptura emocional. Phil se derrumba. Después de mostrar los 3 objetos, Phil se derrumbó. Lloró como un niño. Su cuerpo entero temblaba mientras repetía. Yo no quería hacerlo. Yo no quería estar allí. Yo solo intentaba ayudar. Brian se quedó en silencio. Lo que había visto era tan grave que sintió que el aire de la habitación se volvía irrespirable. Phil explicó que la caja lo había acompañado toda su vida. Era su cruz, su castigo, el recordatorio permanente de un pasado imposible de borrar. Cada vez que caí, con las drogas, con los problemas legales, con las amenazas, dijo Phil, era porque ya no podía soportar el peso. Y Brian, por primera vez, entendió todas las caídas del baterista. Cada escándalo, cada arranque de ira, cada gesto autodestructivo, cada desaparición repentina de la banda. No era rebeldía, no era arrogancia, era culpa. Culpa pura, corrosiva, capaz de destruir cualquier mente. La petición final. Si algo me pasa, cuéntalo. Esa noche, antes de irse, Phil tomó la mano de Brian y le dijo, si un día ya no estoy, cuéntale al mundo la verdad. Pero cuéntala completa, no la versión que yo siempre temí. Desde ese día, la caja permaneció cerrada. Phil la llevó consigo a cada mudanza, a cada ensayo, a cada retiro espiritual, incluso a las sesiones judiciales de sus peores años. Y Brian, aunque nunca habló del tema, comenzó a verlo todo con otros ojos. Los silencios de Phil, sus explosiones repentinas, su incapacidad para mantener relaciones estables, su obsesión con los lugares solitarios. Todo tenía un origen enterrado en una finca remota en 1964. Al cerrar la caja, Brian sintió una carga inmensa sobre sus hombros. No era solo testigo, ahora era cómplice del silencio. Cuando dejó la prisión del hotel esa noche, Phil parecía más tranquilo, como si haber compartido su trauma hubiera aliviado una parte del peso. Pero Brian, en cambio, sintió que acababa de recibir una herida invisible. Durante años luchó entre 2 voces, la de la lealtad y la de la justicia, hasta que Phil, en 2024, le dio permiso para romper el silencio de una vez por todas. No se trató solo de un crimen, sino del pacto familiar más oscuro en la vida de Phil Rudd,
un pacto que lo persiguió hasta su último día en los escenarios. Para Brian Johnson, vivir casi medio siglo con un secreto que podía destruir la memoria de su compañero no fue solo un acto de lealtad, sino una carga emocional que en muchos momentos amenazó con quebrarlo. Durante años, evitó hablar del tema, incluso dentro de su círculo más íntimo. Cada vez que miraba a Phil Rudd en el escenario, sabía que detrás de esa precisión milimétrica en la batería, había un hombre intentando mantener un equilibrio mental que pendía de un hilo invisible. Phil, ya retirado parcialmente de la vida pública y batallando silenciosamente contra problemas personales que nunca quiso revelar, pidió ver a Brian en su casa de Tauranga, Nueva Zelanda. Era una tarde gris, húmeda, con un viento que golpeaba las ventanas como si también exigiera respuestas. Brian aceptó viajar sin hacer preguntas. Sabía que ese llamado no era casual. Por la voz de Phil al teléfono, se dio cuenta de que algo definitivo estaba por revelarse. Phil lo recibió con una calma extraña, casi antinatural. Parecía más envejecido que la última vez que se habían visto. Sus manos, que antes habían sido tan firmes como martillos sobre las baquetas, ahora temblaban cuando sostenía una taza de té. Pero había algo más. Phil tenía la caja metálica sobre la mesa. La misma caja, el mismo candado. «Ha llegado el momento, Brian», dijo con una voz ronca, apagada. Y con esa frase, Brian supo que lo que iba a suceder cambiaría para siempre la historia de AC/DC y de la música rock. Se sentaron juntos en la sala. La lluvia golpeaba el techo con violencia, como si acompañara la tensión del ambiente. Phil abrió la caja por última vez. Esta vez no temblaba como antes, no lloraba, no estaba en pánico, simplemente parecía resignado. «Ya no puedo seguir viviendo con esto», dijo. «Y no quiero que seas tú quien cargue con mi silencio cuando yo ya no esté». Esas palabras fueron un puñal para Brian. Phil siempre había sido reservado, duro, aparentemente indestructible. Verlo así derrotado le rompió el alma. Phil se tomó un largo minuto antes de hablar. Sus ojos se pierden en el interior de la caja, donde reposaban los mismos objetos que habían atormentado su conciencia durante casi 5 décadas. Luego comenzó a hablar, esta vez sin pausas, sin evasiones, sin máscaras. Lo que ocurrió en 1974 no fue solo un accidente, Brian. Fue una cadena de errores, de miedo, de decisiones desesperadas. Y yo cargué con todo porque sentía que no tenía otra opción. Phil explicó que el hombre que había llegado aquella noche a la finca no era un desconocido. Era alguien peligroso. Alguien que había estado extorsionando a su hermano desde hacía meses, exigiéndole dinero que él no tenía. Su hermano entró en pánico. Phil, apenas un adolescente, intentó intervenir. Hubo un empujón, una caída, un golpe en la cabeza, y todo terminó. Lo que siguió después, el encubrimiento, las fotos, la carta, el diario, fue un acto desesperado para evitar que la familia fuera destruida por un escándalo que, en aquel entonces, parecía imposible de manejar. Pero lo peor, dijo Phil mientras respiraba hondo, no fue la muerte, sino el silencio. Ese silencio me ha devorado por dentro. Brian no sabía qué decir. El peso de aquella historia era tan aplastante que cualquier palabra sonaba vacía. Justo cuando Brian pensó que ya había escuchado todo, Phil abrió un pequeño compartimento secreto dentro de la caja. Brian jamás lo había visto. Estaba oculto bajo una doble capa del metal. Dentro había un solo objeto, una cinta de casete. Phil la sostuvo con delicadeza, como si fuera una reliquia frágil. «Mi hermano grabó esto la misma noche del incidente», dijo. «Nunca tuve el valor de escucharlo por completo». Brian sintió un escalofrío. La idea de oír la voz del hermano de Phil narrando lo ocurrido era aterradora, pero también necesaria. Phil colocó la cinta en un viejo reproductor portátil. Presionó play. Lo que se escuchó después fue una voz temblorosa, rota por el miedo. La voz del hermano mayor de Phil. Explicaba, casi entre sollozos, cómo el hombre había intentado forzar la entrada, cómo había amenazado con un arma, cómo él había suplicado que se fuera. Relataba el forcejeo, el golpe seco, el silencio que siguió. Luego vino el fragmento más desgarrador. «Phil no tiene la culpa.
Es solo un chico. Yo debería haber manejado esto mejor. Yo voy a cargar con todo. Pero si alguien encuentra esta cinta, por favor, no destruyan la vida de mi hermano. En ese momento, Phil apagó el reproductor. No pudo continuar. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro, y Brian sintió cómo el corazón se le rompía al verlo así. Mi hermano se sacrificó por mí, dijo Phil, y yo lo destruí en vida, porque nunca pudo recuperarse de esa noche. Terminó huyendo, desapareciendo, perdiéndose para siempre. Según Phil, su hermano pasó años vagando por distintos países, sin hogar fijo, sin trabajo estable, sin rumbo. Nunca se perdonó lo que había pasado. Murió solo, dijo Phil en voz baja. Y yo también he estado muriendo por dentro desde entonces. Brian sintió que la habitación se hacía más pequeña, más oscura. El relato era tan profundo, tan humano, tan devastador, que entendió finalmente por qué Phil había tenido una vida tan turbulenta. Phil explicó que nunca confesó nada públicamente porque no quería que su hermano fuera recordado como un criminal. No quería que Acie Edise se viera envuelta en un escándalo que podría haber destruido a la banda en sus inicios. No quería enfrentar al sistema judicial por un hecho que, aun siendo accidental, había sido encubierto de manera ilegal. Phil vivió toda su vida atrapado entre la culpa y el miedo. Y cada caída, las drogas, los arrestos, las disputas legales, eran la consecuencia directa de ese tormento interno. Yo nunca fui un hombre malo, Brian. Solo fui un hombre roto. Y esas palabras marcaron un antes y un después. La decisión de Brian Johnson. Después de horas conversando, Phil tomó la mano de Brian y le dijo, quiero que cuentes la historia, pero quiero que la cuentes completa. No para justificarme, sino para liberar a mi hermano. Y para liberarme yo también. Brian no respondió de inmediato. Sabía que cualquier decisión que tomara tendría repercusiones devastadoras. Pero también sabía que Phil ya no tenía fuerzas para cargar con su propio pasado. Antes de despedirse, Phil dijo algo que quedaría grabado para siempre en la mente de Brian. Cuando muera, la caja será tuya. Haz con ella lo que creas correcto. Semanas después de aquel encuentro, Brian comenzó a investigar en silencio. Quería saber qué había sido realmente del hermano de Phil. Tras contactar a varias fuentes en Nueva Zelanda y Australia, descubrió algo estremecedor. El hermano de Phil había muerto hacía años en un hospital rural bajo un nombre falso. Nunca dejó testigos. Nunca habló del incidente. Nunca buscó ayuda. Murió con su verdad enterrada. Y Phil estaba a punto de hacer lo mismo. A sus 78 años, Brian Johnson ha llegado a una conclusión dolorosa. El silencio no salvó a nadie. El silencio destruyó 2 vidas. Y el mundo merece conocer la verdad. No para acusar, no para condenar, sino para comprender. Según Brian, revelar este secreto no es un acto de traición. Es un acto de justicia para un hombre que murió protegiendo a su hermano. Y también es un acto de liberación para Phil. Un músico extraordinario que cargó con un infierno personal mientras hacía historia en el rock. Por eso, Brian finalmente habló. Por eso decidió romper la promesa. Porque ya no habla en nombre de la culpa, sino en nombre de la verdad. Si te apasionan las historias profundas, las revelaciones ocultas detrás de los íconos más grandes y los análisis serios hechos por un periodista con años de experiencia, ¡este es tu lugar! Te invito a suscribirte al canal para no perderte ningún reportaje exclusivo. Dar me gusta al video si disfrutas del contenido. Compartirlo con tus amigos y con todos los amantes de la música y la verdad. Activar la campanita para recibir notificaciones de cada nuevo episodio. Dejar un comentario sobre lo que piensas. Tu voz es importante y ayuda a que esta comunidad crezca. Tu apoyo es la fuerza que mantiene vivo este trabajo de investigación, narrativa y búsqueda incansable de la verdad. Gracias por estar aquí y por formar parte de esta gran familia.